debutando ahí, bendíganos con una oración ahí ahorita. Bueno, buenas noches, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor. Bueno, igualmente que yo estoy empezando, ¿verdad? En este discipulado para que Él nos ayude a abrir nuestro entendimiento y poder comprender las cosas de su palabra y también para poder ponerlas en práctica en nuestro día a día, para mejorar personalmente, para mejorar con nuestra familia, con nuestros hermanos de la iglesia y poder ser luz en el camino para las demás personas, aquello que hemos recibido del Señor, poder compartirlo con las demás personas y ojalá poder transmitir ese conocimiento a nuestro prójimo, así como el Señor lo hizo. Padre, te damos gracias por esta noche, en esta noche que estamos reunidos, las personas que están interesadas en conocer tu palabra, en cambiar, en recibir tus enseñanzas para ser mejor persona, mejor cristiano, y si nos permites, para obtener tu salvación. Amén. Gracias, Amén. Pablito. Amén. Mucho gusto. Buenas noches a todos. Bueno, les había dicho que nosotros veníamos, nada más para poner a Pablo en contexto, bueno, veníamos 4 martes tocando un tema que le llamamos los rasgos del carácter cristiano, que se basaban básicamente en el fruto del Espíritu, y vimos, por ejemplo, lo que era el amor, el gozo, la benignidad, la bondad, la fe, la paz, la paciencia, y hace 8 días que vimos la mansedumbre y la templanza, ¿no? Entonces, fueron una seguidilla de 4 ahí muy continuos, obviamente igual no es uno continuo del otro, uno los puede ver, pero bueno, hoy vamos a no a empezar una seguidilla de este tema, pero sí vamos a tratar de ir agarrando algunos martes intercalados para desarrollar lo que yo les dije hace 8 días de lo que eran los libros deuterocanónicos o apócrifos que le llaman, entender un poquito eso, ¿no? Que a veces uno ve ese tema como un tabú, ¿no? O sea, Dios guarde que lo vean a uno como cristiano leyendo un libro deuterocanónico, dirían algunos, ¿no? Pero, o sea, ahorita vamos a conocer un poquito más y he de confesarles que me puse a leer y a veces como que la mayoría de la información que uno encuentra en internet, obviamente es desde del lado de lo católico, ¿no? Que es, cuando uno habla de libros deuterocanónicos, pues se va mucho hacia el lado católico. Pero sí es bonito conocer un poquito la historia de esos libros y de qué se trata. Entonces, ahorita vamos a empezar, vamos a verlo en 2 partes. Yo voy a arrancar una breve reseña de lo que son los libros deuterocanónicos, o sea, cuáles son y por qué, por ejemplo, por qué se sacaron, o por qué no por qué se sacaron, ¿no? Porque los libros no se han sacado. Los libros lo que pasa es que hay, como todo, acuérdense que en las cosas de Dios siempre están las 2 cosas, ¿no? Por eso el Señor desde un principio siempre dice, pongo delante de ti el bien y el mal, la verdad, la mentira, la vida, la muerte, o sea, siempre hay 2 cosas, las cosas como las ve Dios, como las ve el mundo, la fe, la vista, bueno, siempre hay dos caminos y hay uno que escoger, ¿no? Y lo ideal es que uno escoja el mejor. En todos los temas casi pasa lo mismo, ¿no? Y en este no es la excepción. En estos los libros deuterocanónicos están las 2 versiones. La versión obviamente protestante, la versión cristiana, donde estamos nosotros, y obviamente la versión católica, ¿no? Entonces, cada uno defiende su punto como siempre, y eso es lo que les voy a dar como una reseña muy rápida. Y después de eso, pues vamos a entrar ya, ahí ya Paola nos va a apoyar también como una reseña de lo que es el libro de Macabeos, ¿no? Vamos a empezar por ahí, que es un libro histórico, y nada más para que nosotros tengamos una idea de qué se trata y qué temas toca, ¿no? Entonces voy a compartirles la pantalla. Recuerden, si tienen alguna duda o algo así, no la hagan porque no tenemos la respuesta. No, mentira, sí. Bueno, entonces vamos a arrancar. Bien, los libros deuterocanónicos, aquí no es deuterocanónico, sino deuterocanónicos. Deuterocanónicos y apócrifos, en algunos momentos se dice o apócrifos, pero realmente debería ser y apócrifos porque según las definiciones son 2 cosas diferentes, ¿no? Pero cuando uno habla de deuterocanónicos o apócrifos, casi que se está refiriendo a los mismos libros, ¿no? Yo no sé si ustedes en sus casas tienen Biblias católicas, o sea, a veces es bueno tener una Biblia católica por ahí para tener esa
referencia, pero los que tenemos Biblias cristianas o evangélicas, o Biblias católicas, y digo cristiana evangélica porque acuérdense cuando, bueno, ya sé que la mayoría venimos de la católica, ¿cierto? Y a uno le decían que nosotros somos cristianos católicos. No, nosotros somos cristianos evangélicos. Entonces, ¿por qué? Bueno, digamos que en el término cristiano en general, pues cristiano es un seguidor de Cristo. Obviamente que ya con el conocimiento que tenemos, nosotros sabemos que cristiano es aquel que no solamente es seguidor y que cree en Cristo, sino que le ha entregado su vida a Él por medio de algo que se conoce como el nuevo nacimiento. Y sabemos que en la católica no enseñan eso, ¿no? Pero generalmente cuando uno lee la historia y todo eso y se refieren a cristianos, pues ahí siempre desde un principio los que han tenido más pesos pues han sido la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, las Biblias católicas romanas, o sea, acuérdense que uno le decía, yo soy católico, apostólico y romano, ¿no? Las Biblias católicas romanas, ustedes se podrán dar cuenta que tienen un grupito de libros adicionales a los que tienen el resto de Biblias cristianas evangélicas, ¿no? Aunque siendo en honor a la verdad, la Biblia siempre ha sido católica, ¿no? O sea, desde un principio. Lo que pasa es que después hubo el asunto de la protesta y las reformas y todo eso, ahí fue donde se separó, ¿no? Pero bueno, hay un libro, hay un grupo de libros ahí que usted los va a encontrar en las Biblias católicas que no están en las Biblias cristianas, y ese grupito de libros es lo que nosotros conocemos como los libros apócrifos o deuterocanónico, ¿no? Ese es ese grupito, así se conoce. Ahora, ¿qué significa la palabra apócrifo? Para que ustedes lo sepan nada más, apócrifo significa escondido, ¿no? Eso significa. Entonces ya de entrada usted dice, de razón le llaman apócrifos porque son libros así como que son medio ocultos, ¿no? Algo así. Entonces, eso quiere decir apócrifo, y la palabra deuterocanónico significa segundo orden. La palabra deuterocanónico obviamente viene de prefijo deutero, que significa segundo, y canónico pues es canon, y un canon es una lista, ¿no? Es como un conjunto de reglas, normas que rigen algo, ¿no? Entonces, por eso cuando se habla de que estos libros están fuera del canon, o sea, están fuera de la lista, ¿no? Entonces, ¿cuál lista? Obviamente la que ha sido aceptada como libros o escrituras que han sido inspiradas por Dios, ¿no? Entonces, estos libros, y adelantándome un poquito, deuterocanónicos fueron escritos originalmente en ese periodo que está entre que terminó el Antiguo Testamento y empezó el Nuevo, ¿no? Ahí en ese periodo, ¿no? Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento fueron escritos, y básicamente son textos que se reconocen como que entraron muy tarde, ¿no? A lo que es el canon bíblico o al cuerpo de libros que se consideran que son inspirados por Dios, ¿no? ¿Cuáles son los 7 libros? Bueno, son Tobías, el libro de Judith, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, el libro de Eclesiástico, el libro de la Sabiduría y el libro de Baruch. Y además, también algunos fragmentos de lo que es el libro de Esther y algunos fragmentos del libro de Daniel. Eso es lo que nosotros conocemos propiamente. Ahora, cuando usted busca una lista de libros deuterocanónicos, aparecen más todavía, aparece por allá de los profetas mayores, ¿no? Pero estos son los 7 libros propiamente que más se reconocen, o que cuando usted busca información sobre libros apócrifos o deuterocanónicos, salen esos. Entonces, bueno, sobre estos libros, obviamente, siempre ha habido cierto respeto hacia ellos. O sea, de hecho, el pueblo de Israel así los veía, ¿no? Con algo de respeto, pero ese respeto no significaba que se aceptaran como libros verdaderos de la Biblia, ¿no? De hecho, no se aceptaban como libros que hicieran parte de la Biblia hebrea. Y siempre alrededor de ellos ha habido ese tire y afloje en cuanto a que si son, que no son, etcétera, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, usted en el Nuevo Testamento, de todo los que estamos aquí que hemos leído el Nuevo Testamento, usted sabe que el Nuevo Testamento hace referencia a libros del Antiguo Testamento muchísimas veces, ¿no? Usted ve que los evangelios hacen referencia al libro de Isaías. De hecho, cuando el Señor inició su ministerio, eso está en Isaías 61, cuando él obviamente empezó a leer la palabra y todos los rollos. Entonces, el Nuevo Testamento cita el Antiguo Testamento, pero no encontramos en el Nuevo Testamento nada que haga alusión a algún libro de estos deuterocanónicos apócrifos. Obviamente esa es la posición cristiana evangélica, ¿no? No hay, digámoslo así, o no vemos, por ejemplo, que el libro de Hebreos o algún libro de Primera de Juan o Pedro diga, es que por allá en Judith o en Tobías se dijo, no, nada de eso, aunque eran libros que sí existían y que en algún momento se usaron, ¿no? Pero no eran reconocidos. Además de que estos libros se les ha comprobado muchas contradicciones y muchos errores, ¿no? En cuanto a lo que enseñan o lo que dicen. No todo está mal,
como dice más adelante, hay muchas cosas de estos libros que son cosas históricas que existen y ahorita lo vamos a ver cuando Paola nos comparta lo de Macabeos, que es cierto, que es verdad, pero acuérdense que usted puede tener un 90% de verdad y un 10% de mentira, y ya ese 10% pone en duda todo, ¿no? Ya te echa a perder todo. Entonces pasa con esto, tiene cosas que son reales, pero también tiene cosas que se contradicen, ¿no? Entonces, anteriormente habían dos canon, o sea, dos listas. Había una que se llamaba la Alejandrina o la Larga, que contenía todos los libros, 42, digamos los 42, o creo que eran 40 y resto, pero eran los 7 más, ¿no? 39 más 7, 46, y ahí están los deuterocanónicos. Pero imagínense que la Iglesia Católica al final los vino a reconocer como parte de su Biblia y parte del canon de ellos en el año 1546. O sea, eso no fue que antes de Cristo, después de Cristo estaban ahí, no, los libros fueron reconocidos como tal para formar parte de la Biblia o los libros que maneja la Iglesia Católica y que los reconoce, eso fue hasta el año 1546, básicamente, no propiamente. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más les podría decir? Bueno, obviamente, después, esto vino a raíz de la Reforma Protestante, ¿se acuerda de todo lo de Lutero y todo eso que se generó ahí con las tesis y todo eso? Que al final se decidió básicamente eliminarlos de la Biblia cristiana hebrea y considerarlos como libros apócrifos, ¿no? Aunque la Iglesia Católica obviamente sí los reconocía como tal, ¿no? Entonces, es tanto el tire y afloje de todo este tema de los libros deuterocanónicos que, por ejemplo, las Sociedades Bíblicas Unidas, que es la que generalmente él maneja todo lo que son las impresiones de Biblias y todo eso, tiene constantemente que estar sacando textos con y sin los libros deuterocanónicos. ¿Por qué? Porque todo depende de la iglesia que se los pida, ¿no? Porque hay iglesias cristianas que sí los reconocen, hay iglesias cristianas que no. Entonces es un tire y afloje. Es un tire y afloje realmente, algunas sí, algunas no. Entonces ellos más bien sacan algunas Biblias con esos libros y sacan algunas Biblias sin esos libros, porque ustedes podrían decir, ah, pero son las católicas. No, hay iglesias protestantes que sí lo trabajan y sí consideran esos libros como parte del canon, parte de la Biblia, ¿no? Ok, entonces más o menos como una reseña histórica de qué son, o sea, son libros que se consideran que llegaron tarde y realmente fueron escritos en un periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, son 7, que ya ustedes lo saben ahí, son libros en los cuales se les ha descubierto algunas contradicciones, algunos errores, y entonces, aunque no todo es falso, pero ese poquillo de errores y cosas que les han detectado, pues ya fue suficiente como para que los descalificaran, porque precisamente si hay algo que caracteriza la Biblia como tal, el canon, es que no se contradice, ¿no? O sea, no se contradice para nada. Acuérdense lo que hemos hablado de la Biblia como evidencia de que es la palabra de Dios, y una de ellas es eso, tiene un hilo conductor y no se contradice. Pero estos libros sí contradicen algunas cosas que no tienen nada que ver con las enseñanzas bíblicas, ¿no? Ahora, ¿por qué los descalifican los protestantes? Es importante eso. ¿Por qué? Bueno, hay varias razones, ¿no? Eh, Básicamente, imaginen ustedes eso de que aparte de lo que les decía ahorita, que hay algunos hechos que narran que se contradicen y todo eso, entonces obviamente por eso ya no los consideran, digamos que son de inspiración divina, ¿no? Pero un argumento que me parece bien importante es este, que fueron escritas en ese periodo intertestamentario. Acuérdense que el periodo intertestamentario fueron esos 400 años que transcurrieron entre que terminó el Antiguo Testamento empezó el Nuevo Testamento. Recuerde que fueron 400 años de silencio, ¿no? Fueron 400 años donde todos los teólogos, la gente que estudiosa, coinciden que en ese periodo, pues Dios no se reveló, o sea, Dios no levantó ningún profeta, no hubo nada más. Sin embargo, esos libros se escribieron ahí. Entonces, por eso dicen que no es de inspiración divina, porque no había manifestación de Dios en ese periodo, ¿no? Entonces, esa es una razón también de peso de por qué se descalifica, ¿no? Aparte de eso, que es importante, como les decía, históricamente no son precisos. La iglesia romana o católica básicamente fue por medio del Concilio de Trento, allá por 1500, que lo reconoció. Entonces, digamos, y dijo que eso fue más que todo como una reacción de la iglesia católica hacia todo el asunto de la reforma de Lutero y todo eso. Entonces, ahora, ¿por qué también los descalifican? Bueno, estos libros obviamente tienen todo el respaldo de la Iglesia Católica, y como tal, los mismos libros respaldan cosas que la Iglesia practica y que la Iglesia cree. Y ustedes saben que hay muchas cosas o muchas doctrinas católicas
que obviamente no están de acuerdo con lo que la Biblia enseña o que no tienen respaldo bíblico. Por ejemplo, como las oraciones a los muertos, las peticiones a los santos, todo eso que tiene que ver con el ¿cómo se llama eso? Donde van las almas, el purgatorio, los ángeles, todas esas cosas, la expiación por medio de limonas, ofrendas, todas esas cosas, hay cosas de esas que enseñan estos libros, que obviamente van en línea a la religión católica, pero que no tienen nada que ver con lo que nos enseña la Biblia como tal, ni el Evangelio de Jesucristo, ni el Antiguo Testamento. Entonces, por ahí también, por eso mismo se descarta, ¿no? Ahora, bueno, lo que les decía ahí también de que tiene muchos errores históricos. Entonces, básicamente por eso, estas son como tres razones fundamentales, ¿no? La primera, obviamente, está llena de errores y algunas cosas que son inconsistentes y poco probables y se contradice. Eso por ese lado. Fue escrita en un periodo donde Dios no se reveló, Dios no levantó profetas, no hubo revelación divina. Entonces, con qué inspiración se escribieron, ¿no? Eso por ese lado. Y por otro lado, porque respalda cosas que la Iglesia Católica cree y practica que no tienen nada que ver con enseñanzas bíblicas, como esto que les decía ahorita de los santos, los muertos y todo eso, ¿no? Y el purgatorio. Entonces, esa es la posición protestante, ¿no? Ahora, ¿cuál es la posición católica? Como les decía, pues hay dos posiciones. Eso es lo que decimos nosotros ubicándonos ahí en ese lado de los protestantes evangélicos. Pero ¿qué dice la Iglesia Católica? Bueno, ellos se defienden. Y mire que hay mucha información de la Iglesia Católica, mucha sobre estos libros, pero me parece interesante esta, ¿no? La Iglesia Católica dice, y había un título en internet que lo dejé tal cual, dice, así decía el título, ¿no? Decía, los libros que las sectas eliminaron. Acuérdense que ante la Iglesia Católica nosotros somos sectas, ¿no? Entonces dice, no se dejen engañar por las sectas, ya que las Biblias protestantes están adulteradas porque le faltan libros. Así se menciona, ¿no? Y entonces, mucho del argumento que dan tiene que ver con Lutero, ¿no? En 1534 Lutero obviamente tradujo la Biblia al alemán y entonces rechazó esos 7 libros porque los libros contradecían lo que él creía o lo que él enseñaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el libro de Macabeos, él dice, quitarle el libro de Macabeos fue fácil porque como ahí se habla del purgatorio y todo ese asunto, entonces mejor lo quitamos porque realmente es algo que no tiene sustento, ¿no? Y eso se menciona en el libro de Macabeos. Lutero también dice que Macabeo no pertenece a la Biblia, más sin embargo, por ejemplo, la Iglesia Católica dice que Hebreos 11:35 hace referencia a segunda de Macabeos. Por ejemplo, en Hebreos 11:35 dice que unos fueron torturados rehusando, no, en segunda Macabeos dice, unos fueron torturados rehusando la liberación por conseguir una resurrección mejor. Déjenme buscar aquí en la Biblia Hebreos 11:35, nada más para que lo comparemos. Un segundito. Por ejemplo, Hebreos 11:35, dice la palabra aquí. Dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Es lo que dice Hebreos, ¿cierto? Y Macabeos dicen, unos fueron torturados rehusando la liberación por conseguir una resurrección mejor. Entonces, dice que los únicos del Antiguo Testamento a quienes se les aplica ese pasaje eran a los mártires Macabeos, que dice Hebreos, ¿no? Entonces, así como este ejemplo que les acabo de poner, hay una cantidad en internet, no los quise poner ahí porque esto es como una reseña nada más, de cosas, por ejemplo, tal vez la próxima vez lo vemos, cosas, por ejemplo, que dice, mira, aquí esto dijo Jesús en, por ejemplo, Juan algo, y esto dice Tobías tal. Esto, ¿me entiende el paralelo? Lo que pasa es que a veces, por ejemplo, te dicen a vos, voy a ponerle un ejemplo, algo, no sé, para que me entiendan. Por ejemplo, dicen, es que por aquí vino un corcel celeste, y acá dice, es que por acá vino un caballo azul. Corcel es lo mismo que caballo, es lo mismo, ¿me entienden? Entonces, pero no necesariamente. Entonces, usan esas analogías aquí. En este ejemplo que dicen, hablan de la resurrección y el mártires, entonces dicen, Hebreos 11:35 es lo mismo que Macabeos, segunda de Macabeos 7:11. Entonces, dicen eso. Obviamente, ante eso, dice la Biblia católica o dice la Iglesia católica que Lutero tomó la decisión mejor de excluir, digámoslo así, ese libro del canon, ¿no? Porque dice que lo hizo a conveniencia, ¿no? O sea, a pesar, dice la Iglesia Católica, a pesar de que Jesús y los apóstoles usaron estos libros desde un principio. Porque recuerde, los libros sí existían, o sea, sí existen, en el pueblo judío los tenía ahí, los miraba con respeto, pero obviamente eran cosas que se podían leer y útiles para ilustrarse, pero nada que ver con que fueran inspirados, ni siquiera ponerlos así, a taco con las Sagradas Escrituras, ¿no? Nada que ver.
Entonces, bueno, después dice que Lutero obviamente después propagó junto con su rebelión, que es lo que dice la iglesia, porque con su protesta y todo eso, quitando todos esos libros y llamándolos apócrifos, ¿no? Y no solamente dice que eliminó libros del Antiguo, sino que también quiso quitar clas del Nuevo, pero al final los nuevos protestantes y evangélicos al final no dejaron que el Nuevo Testamento se tocara. Por eso es que el Nuevo Testamento de las Biblias cristianas evangélicas es igual al Nuevo Testamento de la católica. O sea, tenemos los mismos 27 libros. Entonces, ahí donde se dice que qué raro, ¿no? Respetan el canon del Nuevo Testamento, pero que no respetan el del Antiguo Testamento, que debería tener estos 7 libros, ¿no? Es lo que la Iglesia Católica dice, ¿no? Otras notas ahí adicionales es que, por ejemplo, la Biblia de Gutenberg, ¿ustedes se acuerdan que la Biblia de Gutenberg, que fue la primera Biblia que se imprimió, esa Biblia tenía todos los libros, tenía los libros deuterocanónicos, que era el canon largo, el canon de Alejandrino, porque fue traducida del griego en Alejandría, ¿no? Entonces la tenía toda, dice, qué curioso, la primera Biblia que se imprimió tenía todos los libros, ¿no? Todos los libros. De hecho, después dice que el reformador español Casidoro de Reina, porque acuérdense que Reina Valera viene, la parte de Reina viene de Casidoro de Reina, él respetó el canon católico y tenía todos los libros y era considerado que una joya literaria, pero que después vino Cipriano de Valera, que era el otro, y quitó esos libros y ahí, al quitarlos fue que se creó la versión Reina Valera, que tiene los 66 libros que nosotros conocemos. Entonces, más o menos por ahí están las dos versiones. Cada uno de nosotros, ante todo esto, siempre surge como esta pregunta, ¿no? Que es la pregunta que usted la encuentra ahí. Entonces, ¿qué? ¿Le faltan libros a la Biblia protestante o le sobran a la católica? A mí que defíname, porque están las dos posiciones ahí. ¿Me entiende? Entonces, ahí donde cada uno tiene que tomar su posición, ¿no? O sea, ¿qué es lo más pesado para cada uno? Entonces, por eso la recomendación siempre no es un delito, hay que leer, hay que pesar, hay que de vez en cuando agarrarse a leer uno de los libros deuterocanónicos y como ejercicio decir, bueno, esto tiene aquí unas doctrinas que son nada que ver, que no son bíblicas, ¿no? O sea, entonces, ¿me entiendes? O sea, nosotros tenemos nuestra posición. Eso de periodo intertestamentario me parece válido, o sea, no hubo revelación de Dios ahí, entonces, ¿bajo qué revelación la escribieron? Aparte de los hechos, y además de que están muy alineados a la Iglesia Católica como tal, con todo lo del purgatorio y todo eso, ¿no? Entonces, aquí la mejor respuesta a esto, obviamente nosotros somos evangélicos, a nosotros nos parece que realmente esos libros sobran porque son más tirados a la parte de la Iglesia Católica, pero obviamente si una persona es católica dice, no, a ustedes a la Biblia les falta, ¿no? Entonces, de todas formas, independiente de eso, hay que estar preparados y saber de qué se trata el asunto. Esos son libros que tienen sus dudas. Y no solamente estos, han salido otros libros apócrifos. ¿Ustedes se acuerdan que en Semana Santa siempre en esos canales de National Geographic y todo eso que sale el Evangelio de Judas? Que son libros que no dudamos de que existan como tal, pero le ponen el Evangelio de Judas y usan esos nombres como para darle peso bíblico al asunto y crear la intriga y todo eso. La carta escondida de Salomón, ¿me entiendes? Cosas de esas ahí raras, ¿no? Pero bueno, el canon son los 66 libros que conocemos, ahí está todo, ya está cerrado, esos son los que fueron inspirados por Dios, por el Espíritu Santo de Dios, cuando Dios estuvo presente y se manifestó. Los demás libros, obviamente, tienen esa tela de duda y son apócrifos, o sea, ocultos, ¿no? Entonces, más o menos, eso era como para que tengan una idea de esta parte. Voy a dejar de compartir nada más para pasarle la estafeta a Paola, que ella nos va a... ¿Quién? Ah, Cindy, sí. Cindy, tienes la mano levantada. Sí, buenas noches a todos. Hola, ¿cómo estás? Tal vez como comentario, no exactamente como decir que son extra Biblia, porque para ellos están en la Biblia, sino que no van como en la línea del Dios creador, ¿verdad? No van en esa línea, porque para ellos sí son bíblicos, ¿verdad? Cuando dices ellos, ¿te refieres a? Católicos. Ah, no, para los católicos ese es el canon. O sea, esos libros son inspirados por Dios y esos libros es tan válido un libro de Macabeos como un libro de Isaías, ¿no? O sea, para los católicos, ¿entiendes? Para los católicos no son extra Biblia para nada. Por eso te digo que ante la pregunta de que si a la Biblia evangélica le faltan libros o a la católica le sobran,
Si le preguntan a un católico, definitivamente va a decir, a la Biblia a ustedes les faltan 7 libros que hacen parte del canon y todo el rollo, ¿no? Lo defienden. Obviamente nosotros como cristianos evangélicos protestantes o en esa línea, sentimos que sobran porque están más inclinados hacia lo que la Iglesia Católica enseña, ¿no? O sea, no a lo que Dios enseña ni al Evangelio de Cristo ni nada de eso. Pero sí, no son nuestra Biblia para ellos, para los católicos, hacen parte de su Biblia. De hecho, una Biblia católica que no te... De hecho, ¿cómo distingue uno una Biblia católica de una Biblia evangélica? Es por esos libros, ¿no? O sea, ni siquiera por la traducción, porque obviamente ya hay tantas versiones y traducciones que uno cambia, ¿no? Pero una Biblia católica, los libros deuterocanónicos ahí están fijos, ¿no? Sí, para ellos no son nuestra Biblia, hacen parte integral de la Biblia. Más bien para ellos, a nosotros nos falta. ¿Alguien más? Bueno, vamos a darle el pase a Paola directamente desde aquí, del estudio. Vamos a otro lugar del auditorio. Adelante, Paola. Buenas noches a todos. Bueno, les voy a compartir mi pantalla porque, bueno, yo lo hice diferente. Mi papá sí usa Word, entonces yo hice como en presentación PowerPoint, es como más fácil para mí también explicarlo y yo creo que para ustedes también verlo. Entonces, bueno. Tratemos de no humillar. No. Nada que ver. Bueno, ahí lo ven. Voy a ponerlo en grande. Listo. Bueno, sí lo ven, ¿verdad? Sí. Confirme. Sí. Sí. Bueno, entonces, yo les voy a hablar de los libros de los Macabeos, es primera y segunda de Macabeos, y empezamos que en palabras sencillas, si ustedes le pregunta a alguien, digamos, o si a ustedes les preguntan, ¿en qué consiste? Primera y segunda de Macabeos es la lucha judía contra los griegos y el helenismo. El helenismo es convertirse a la religión griega o bueno, a lo que practicaban los griegos. Entonces, es simples palabras, digamos, eso se podría resumir, primera y segunda de Macabeos es una lucha judía contra los griegos y el helenismo. Entonces, ¿qué pasa? No solamente era una guerra contra los griegos. ¿Por qué? Porque también era una guerra entre los judíos que sí defendían su judaísmo a toda costa y habían judíos que se convirtieron a o sea, se habían helenizado. Entonces, ¿qué pasa? Con tal de que no los mataran, con tal de que los dejaran tranquilos, ellos hacían todas las cosas que pues los soldados griegos ¿verdad? Les mandaban hacer. Entonces, que si tenían que matar un cerdo, que si tenían que tocar un cerdo, todo eso, ya con el simple hecho de tocar un cerdo, los judíos eso lo veían, eso era algo digamos, muy pagano, eso era pagano y era inmundo, pero habían judíos que con tal que los dejaran tranquilos, ellos lo hacían. Entonces, no solamente fue una lucha contra los griegos, sino contra esos mismos judíos que no supieron defenderse y defender su religión y decir, si yo soy judío hasta la muerte, ¿verdad? ¿Qué más? Es algo como un hito histórico dentro de toda la humanidad, ya que fue la primera guerra ideológica religiosa. O sea, nadie en el mundo antiguo había muerto por un dios, ¿verdad? Tenemos que saber que los judíos, ¿verdad? La religión judía era la única monoteísta en este momento y ellos tenían un solo Dios y eso era lo único que ellos decían, yo solo tengo un Dios y vale la pena morir por ese único Dios. Todos los demás tenían varios dioses, pero ellos se aferraron a eso. Ellos tenían su Dios, sabían que existía, sabían que pues existe y que ese Dios no los iba a dejar y entonces yo muero, no importa qué me pase, yo muero. Entonces, esta es la primera guerra ideológica, ya sabemos que después de esto vienen más y también los judíos, podemos acordarnos del holocausto, que también por ser judíos los mataron. Entonces, también ellos van envueltos mucho con esto de defender su religión, defender lo que creen, defender a ese Dios, a ese único Dios que tenían,
pero bueno, lo defendieron y supieron defenderlo bien y supieron no irse ni a la izquierda ni a la derecha, sino quedarse y mantenerse, ¿verdad? Entonces, bueno, esos eran como algunos temas como generales de qué es Primera y Segunda de Macabeos, así como en general, y ya ahorita sí ya entramos a lo que es Primera de Macabeos. ¿Qué pasa? En Primera de Macabeos, este libro es escrito originalmente en hebreo y es un relato histórico oficial de la dinastía Asmonea. Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿qué es la dinastía Asmonea, verdad? Entonces, bueno, la dinastía Asmonea yo lo puse aquí, si lo pueden ver aquí en la derecha, yo se los expliqué un poquito mejor. La dinastía Asmonea son los descendientes de los macabeos. Entonces, ¿qué pasa? El rey de Ciro, ¿verdad? Que él era griego, él comenzó y tomó posesión de Israel, tomó posesión de Judea. Entonces, él comenzó a traer todas estas costumbres griegas a los judíos. Entonces, bueno, todos ellos, hay unos que sí, hay otros que no, y se levantaron estos macabeos, ¿verdad? Era un ejército, era una familia que después se convirtió en un ejército de macabeos a defender su posición, a defender su religión y a decir, no, nosotros no vamos a seguir eso, sino que nosotros vamos a quedar siempre como judíos, ¿verdad? Después de que esta familia de macabeos, ellos reinaron en Judea y reinaron toda esta revolución, ellos después mueren, ¿verdad? Todos los hijos, todo el papá primero y luego todos los hijos, los 5 hijos, y el último hijo tiene un hijo, valga la redundancia, que se llama Juan Hircano. Aquí está Juan Hircano. Juan Hircano, él era descendiente de los macabeos, pero no era un macabeo, ¿verdad? De la familia original, de los 5. Entonces, con Juan Hircano comienza esa dinastía. Y desde ahí, bueno, aquí es eso, los descendientes de los macabeos, quienes lograron establecer el reino que hoy es Israel desde el año 134 antes de Cristo hasta el 37 antes de Cristo. ¿Qué pasa en el año 37 antes de Cristo? Empieza a surgir el Imperio Romano. Entonces aquí empieza a ser un personaje que todos, yo espero que todos lo conozcamos, que es Herodes. Herodes viene y entonces, bueno, ellos duraron un montón volviendo otra vez a construir su pueblo, a conquistar otra vez territorios, ya tenían todo y viene el Imperio Romano y dicen, bueno, no, esto ya es mío, esto es de Roma y entonces ya no se metían con ellos, pero sí tenían que pasarle pues todo lo que era ¿cómo se dice esto? Todo esto Los de tributos. los tributos, exacto, gracias. Los tributos que hasta los años de Jesús todavía estaban dentro del Imperio Romano. ¿Qué pasa con esta descendencia, con esta parte? Ellos eran diferentes a los macabeos originales, ¿verdad? Los macabeos era el papá y los 5 hijos. ¿Qué pasó? Los macabeos, ellos luchaban por tener esa independencia del reino de Judea, ¿verdad? De Israel. Ellos estaban constantemente luchando, ellos luchaban por ese Dios, por esa religión monoteísta, por resguardar esa religión y por defender su templo, sus posesiones, pero estos descendientes de aquí eran más ambiciosos. Entonces, pues sí podían hacer eso, ¿verdad? De defender el reino, pero lo que ellos quisieron es ir y extender su poderío y extender sus territorios. Entonces, más bien en esta parte, esto pues no viene al caso de los macabeos, pero es como después de los macabeos, eso fue lo que quedó en Jerusalén, en Israel. Todos los que quedaron reinando, lo que hicieron fue ir y expandir su territorio. Algo, bueno, hago como un paréntesis, un asterisco, algo muy curioso que yo estaba buscando, es que durante estos años del 134 al 37, todos los reyes de esta dinastía, bueno, fueron hombres, excepto una mujer, y esta mujer
ella hizo, o sea, reinó de una manera buena. Y en Israel hay una calle que tiene su nombre, ¿verdad? La calle de Salomé. Esa es la calle. Pero para los judíos, y es algo como muy curioso, ahí lo dejo nada más como dato curioso, es, es muy importante para ellos mujeres como Ruth, mujeres como la misma Noemí, mujeres como Débora, como Esther, todas estas mujeres que ellos oran, que ellos recitan los capítulos de estos libros, se aprenden sus historias, ellos los tienen muy, muy presentes en cada de su vida a día, pero esta mujer que fue reina, que hizo las cosas bien, ¿verdad? No es como que, pero no la tiene muy presente. Hay veces que yo estaba leyendo y hay veces que dicen, bueno, sí, esta calle se llama Salomé, pero no sé quién es. Entonces, es así, es como muy curioso ver que fue una reina, pero lo que a ellos más se les queda y lo que más tienen presente es esas mujeres que están en el Antiguo Testamento y que están en nuestra Biblia, que son mujeres como Ruth, mujeres como Débora, que nosotros también sabemos quiénes son y bueno, nosotros también hemos aprendido mucho de ellas. Entonces, bueno, ese era como el paréntesis. Siguiendo volviendo otra vez a Primera de Macabeos, este libro se terminó de escribir en los últimos años del siglo II antes de Cristo, en tiempos de Juan Hircano. Entonces ya les comenté un poquito quién era Juan Hircano, tal vez ya más adelante les voy a mencionar un poquito más, porque bueno, aquí les conté la historia rápida, pero tranquilos que después ya ahí sí les voy a contar un poquito más despacio cuál fue la historia, de qué trata Primera de Macabeos. Y bueno, el autor de Primera de Macabeos no se sabe quién la escribió, pero sí se sabe que toma mucho como modelo los libros literarios, los libros históricos, ¿verdad? Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes. Entonces, bueno, eso es como un primer acercamiento a Primera de Macabeos, es como algo súper general, son datos generales, pero sí pasó, esto es pura historia, digamos, y es muy, muy histórico. Entonces, bueno, vamos a verlo en esta siguiente. El libro se compone de 16 capítulos. Entonces, se puede dividir en cinco partes, digámoslo así. La primera parte es la introducción, que es el capítulo 1. Luego habla de Matatías en el capítulo 2, que Matatías fue el que comenzó y él fue el primer macabeo que dijo, no, yo no voy a seguir todo lo que los griegos me imponen, yo voy a seguir con mi religión, voy a seguir siendo judío y defendiendo todo lo que yo creo. Luego está Judas Macabeo, que digamos, Matías muere y Judas Macabeo, que es el hermano mayor, toma el poder. ¿Toma el poder de qué? De tanto del ejército como del pueblo de Israel. Entonces, esto viene de los capítulos 3.1 al 9.22. Luego muere Judas y entonces lo releva Jonatán, ¿verdad? Que es el otro hermano, capítulos del 9.23 al 12.53. Y por último, el último hermano de los macabeos que toma el poder es Simón y todos ellos mueren en batalla, excepto Matatías. Pero todos estos fueron muchos años de batalla y en batalla, donde moría uno y seguía el otro, moría el hermano y seguía el otro hermano y así, pero nunca desistieron de poder estar defendiendo su religión, defendiendo su pueblo, defendiendo lo que ellos creían y aceptaban y decían, bueno, esto hasta el fin, ¿verdad? Entonces todos ellos murieron en batalla y bueno, es algo que como familia ellos lo tomaron y dijeron, bueno, vamos a luchar hasta el fin, ¿verdad? En esta parte de aquí, ¿verdad? Si lo ven, bueno, yo no, ustedes saben que los capítulos de la Biblia normales y corrientes se dividen como en títulos. Ellos tienen títulos como para que uno tenga más, como uno pueda saber mejor qué es lo que va a leer. Entonces, no sé, está la parábola del sembrador, Dios y la luz. No sé, son títulos, ¿verdad? Que lo ponen la oveja perdida. Entonces ponen el título y cuentan la historia de la oveja perdida.
Entonces aquí les puse los títulos que están en el primer capítulo, solo en el primer capítulo. Entonces, los títulos que vienen son Alejandro y sus sucesores. Entonces, este Alejandro es Alejandro Magno. Entonces, aquí habla, o sea, empieza la primera de Macabeos hablando de qué pasa con Alejandro Magno cuando se muere y qué pasa después, ¿verdad? Luego, Antíoco IV Epífanes y se introducen costumbres paganas en Israel. Este es el rey que comienza a traer esa cultura griega hacia los judíos. Luego está la campaña de Egipto y saqueo del templo de Jerusalén, la destrucción de Jerusalén y Antíoco IV introduce cultos paganos. Entonces, si ustedes ven la diferencia entre estos títulos y los títulos que normalmente estamos acostumbrados a ver en los evangelios o, ¿verdad?, en las cartas de Pablo, esos títulos son diferentes, son más espirituales, más de Dios, y puede ser que también tengan historias, pero no son tan históricos como este. Este, digamos, en el primer capítulo ya usted puede ver que son fechas, le hablan de nombres, le hablan de todo muy estructurado, muy bien documentado, porque eso es lo que trata la primera de Macabeos. Siempre es histórico, nunca se sale de lo histórico, y eso es lo que quiere ver, la historia judía de cómo fue que pues ¿verdad? Se introduce estas costumbres y cómo fue que los mismos judíos pudieron sacar estas costumbres de su territorio. Entonces, si bien es un poco pesado, es mucha historia y bueno, son nombres que ya se conocen, digamos, Alejandro Magno, todo el mundo sabe, y entonces, bueno, todo eso va con un paralelo histórico, ¿verdad? Entonces, bueno, para que vean como la diferencia entre lo que uno conoce y esta primera de Macabeos. Ahora sí, digamos, ya les voy a contar un poquito más a detalle qué trata primera de Macabeos y esa rápida historia que les conté antes, ya un poquito más desarrollada. Entonces, el Primera de Macabeos comienza narrando el año 167 antes de Cristo, donde estaba el rey de Siria, Antíoco IV. Entonces, bueno, ya yo les conté, este rey decide helenizar a Israel. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Vienen tropas griegas y aparecen en la ciudad de Modi'in, ¿verdad? Ahorita después les enseño un mapa de Modi'in, de dónde quedaba, bueno, ahorita les enseño un poquito más de eso, pero bueno, las tropas vienen a esta ciudad y exigen que los judíos ofrecen un cerdo a los dioses griegos. Entonces, bueno, primero eso estaba en idolatría y después el cerdo era algo inmundo, ¿verdad? Entonces era uno tras otro. Y el anciano de la ciudad, Matatías, se rehusó. Él dijo, no, yo no voy a hacer eso. Y entonces, como les estaba contando, habían judíos que sí, ellos dijeron, sí, hagámoslo, ¿verdad? Y entonces había un judío que decía, sí, está bien, aquí está el cerdo, lo voy a sacrificar. Cuando él estaba a punto de hacer eso, Matatías lo apuñala y él muere, ¿verdad? Y después, como en reacción a eso, mata también al oficial griego. Entonces mató al judío que iba a hacer, pues, ¿verdad? Esa abominación, y también mata al oficial griego. Entonces, ¿qué pasa? Al matar a ellos dos, él se tiene que ir con su familia, con sus hermanos, con sus hijos, se tiene que ir a las colinas. ¿Por qué? Porque él sabía que iban a volver un ejército más grande todavía, ¿verdad? Ahorita él había matado a un oficial y entonces iban a ir por él. Entonces, ¿qué pasa? Se tenía que ir a esconder. Entonces, mucha gente y muchos judíos en esa época se iban a los desiertos, se iban a las colinas. ¿Para qué? Para intentar que obviamente las tropas no llegaran hasta ellos. Eran lugares difíciles de acceso para que esas tropas no pudieran llegar allá. Entonces, bueno, esto es más que todo como Macabeos, los primeros capítulos de Macabeos, eso es lo que pasa. Vienen a imponer tradiciones griegas, donde un anciano dijo, no, esto no es para mí, yo me quedo con mi religión, yo soy judío hasta la muerte, y es ese celo de él, pero
es un celo radical que mata a 2 personas porque él dice, no, yo no puedo ver esto, yo no puedo ver esa abominación delante de mis ojos. Y hay un capítulo, bueno, hay un versículo que él dice eso, ¿cómo yo voy a estar viendo que están destruyendo mi ciudad, verdad? Él se lo pregunta y dice, ¿cómo yo estoy aquí y que destruyan mi ciudad? Entonces, ese es un celo que él tenía, ¿verdad? Ahora hablemos de Matatías, ¿verdad? Porque Matatías tenía poder, ¿verdad? Era un anciano, pero él no era cualquiera, ¿verdad? Él era un cohen, o bueno, ahí yo les puse cohen con K, eso es una K, pero también puede ser con C, cohen o cohen. ¿Qué pasa? Un cohen era un sacerdote, ¿verdad? Un sumo sacerdote, un sacerdote que era descendiente, era un descendiente varón directo de Aarón. Entonces fue el hermano de Moisés. Entonces, obviamente, él estaba dentro de la tribu de los levitas, pero los cogen en general, digamos, ahora y antes, los cogen, tienen un estatus superior a los levitas normales, ¿verdad? No sé si ustedes saben, pero los levitas, hay algunos que son sacerdotes y hay otros que no son, digamos, no ejercen eso, sino que ellos tienen otras tareas en el templo, ¿verdad? No necesariamente, ¿verdad? Como el rol de sacerdocio, sino que ellos tienen, dígame, Marco López. Paulita, esto nos lo explicó en un estudio que llevamos, aquella muchacha, Mari, ¿cómo se llama? Vianey. Vianey, sí. Entonces algunos sí sabemos de eso, tenía muchos diferentes vestuarios, eso era. No, sí, digamos, yo lo que también, también yo he recopilado porque a mí también, estas enseñanzas ya son viejas, ¿verdad? Pero también en los estudios bíblicos a veces lo mencionaban, a veces lo traían a colación, entonces también yo dentro de mi investigación y también lo que yo he aprendido, ¿verdad? Todo eso está ahí metido y pues bueno, yo espero que sí les vaya quedando claro. Entonces, bueno, el cohen era eso. Entonces, y ahora ellos tienen un rango alto, porque obviamente ya son sumos sacerdotes, entonces tienen ya como un rango alto. Entonces, bueno, aquí les muestro a un sumo sacerdote, digamos, las vestiduras como ellos tenían que tener. Bueno, era azul, tenían aquí piedras. Entonces, bueno, todo este vestuario era distintivo de los sumos sacerdotes. Entonces, bueno, ese era Matatías. Matatías no era cualquiera, sino que era un sumo sacerdote que él tenía voz y voto, ¿verdad? Dentro del pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Yo les conté que él se rehúsa a hacer todo lo que este soldado griego le mandó a hacer. Y entonces me pareció muy bonito y muy curioso traer qué es lo que él dice y qué es lo que él le responde a ese soldado. Entonces en 1 de Macabeos 2, del 19 al 22 dice: incluso si todas las naciones que viven bajo el gobierno del rey le obedecieran y hubieran elegido cumplir con sus órdenes, abandonando cada uno la religión de sus padres, de todos modos mis hijos, mis hermanos y yo viviremos de acuerdo al pacto de nuestros padres. No obedeceremos la palabra del rey, alejándonos de nuestra religión, ni a la izquierda ni a la derecha. Entonces, eso fue tajante y dijo, bueno, incluso si todas las naciones, no eran ni siquiera todas las personas, no, todas las naciones se vuelcan a otras religiones, yo, mis hijos, mis hermanos, ni a la izquierda ni a la derecha, ¿verdad? Él lo tenía claro, ni siquiera un paso en falso. Él sabía cuál era su religión y la defendía 100%. Después de que mató a los 2 personajes... Una pausa ahí, Paola. Dígame. Sí. Por ejemplo, leyendo eso que está en 1 de Macabeos 2:19, cuando él dice, pase lo que pase, mis hijos, mis hermanos y yo viviremos de acuerdo. O sea, ¿qué pasaje de la Biblia alguien le recuerda eso? Josué. ¿Qué dice? Lo voy a
¿cómo es que dice? Parafrasear, pero dice que mi casa y yo serviremos al Señor. Exactamente. Entonces, era lo que decía Paola ahorita, de que muchos de estos escritos, bueno, no lo decía Paola, lo dice la historia, se apoyan en esos libros históricos de José y todo eso. Entonces, claro, yo cuando vi que ella leyó ahorita ese, me acordé inmediatamente de José cuando él decía, mi casa y yo, mi familia y yo serviremos a Jehová. Siga, Paola. Bueno, después de que él mata a estos dos, yo les conté que él se tuvo que ir, ¿verdad? Él tuvo que huir. Y entonces en 1 Macabeos 2:27 dice, síganme todos quienes estén a favor de la ley de Dios y que se aferren al pacto. Entonces, bueno, él dice, bueno, me voy con toda mi familia, pero si ustedes también quieren seguirme, síganme. Y hay gente que lo siguió, ¿verdad? También les hablé que todo esto pasó en Modi'in, ¿verdad? Entonces, les traje aquí un mapa de dónde queda Modi'in actualmente y antes. Ahí quedaba y ahí quedó, y ahí está quedando. En esos tiempos, ahí era Modi'in y ahorita ahí es Modi'in, ¿verdad? No se ha movido. Entonces, si vemos, aquí está Jerusalén y aquí está Tel Aviv, que bueno, Tel Aviv ahora, en estos tiempos modernos, es muy conocida, digamos, por los jóvenes, es una ciudad donde hay muchos conciertos, pasan muchas cosas muy modernas para ser Israel, pero bueno, ya Tel Aviv es como esa parte moderna occidental de estos lados, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Estaban aquí en Modi'in y ellos dicen, vámonos, nos tenemos que ir, y ellos se van hacia Tel Aviv, ¿verdad? Obviamente, no se llamaba Tel Aviv, sino que nos vamos hacia la cima. Y entonces se fueron hacia acá y las tropas griegas, ¿verdad? Todos los soldados griegos estuvieron en esta parte. Todo esto fue como la guerra, las luchas. Ellos venían e iban. Entonces, no hubo como solo aquí eran las guerras o solo aquí. No, ellos iban y venían. En este pedacito ocurrió todas las guerras, todas las luchas. Entonces, bueno, ahorita ya más adelante les cuento cosas como diferentes de estos dos bandos guerreros, pero fue aquí donde ellos, bueno, si ustedes ven, aquí queda Jericó, aquí está Gaza, ya al final, Hebrón, entonces son ya como lugares, el Mar Muerto, pero bueno, son lugares que nos dejan como referencia y bueno, ahí está Modi'in. Luego, vamos, aquí es como la continuación de Macabeos. ¿Qué pasó? Y quienes se unieron a Matatías, pues se fueron a las colinas. Y Matatías tenía 5 hijos: Juan, Simón, Judas, Eleazar y Jonatán. Todos esos son nombres que ya escuchamos muchas veces en la Biblia, son nombres judíos, ¿verdad? Y entonces ya hay un Simón en la Biblia, un Juan, Judas, todos esos nombres ya son conocidos, son nombres judíos y bueno, él tenía 5 hijos. Entonces, ¿qué pasó? En las colinas organizaron un ejército, no solo ellos se fueron, sino todos, hubo mucha gente que se fue y organizaron un ejército de guerrilla que era liderado por Judas. Judas era el hermano mayor y él tenía por apodo Macabeo, que significaba el martillo. Entonces, por eso es que Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos se llama así, Macabeos. ¿Por qué? Porque Judas era apodado Judas Macabeo. Entonces, Judas el martillo, digámoslo así. Entonces, ¿qué pasó? Judas fue alguien, un referente y un líder tan importante que al final no solamente él se llamó Macabeo, sino que a toda la familia le conocen como Macabeo. Entonces era Simón Macabeo, Eleazar Macabeo, Jonatán Macabeo, ¿verdad? Todos ellos acogieron ese apellido de Macabeo. Entonces, de apodo se convirtió en un apellido, ¿verdad? ¿Qué más? Macabeo, ya siguiendo con la palabra Macabeo, también es un acrónimo, o sea, es como qué sé yo, si yo les digo, bueno, voy a usar Universidad de Costa Rica, entonces el acrónimo es UCR. Entonces, el acrónimo de Macabeo para Mikamoja Baelim Hashem. Bueno, eso está en judío, pero
Lo que quiere decir es: ¿quién es como tú entre los poderes? Dios. Siempre, siempre que ellos iban a alguna batalla, ese era el grito que usaban. Entonces, el ejército de los macabeos, siempre ellos decían: ¿quién es como tú entre los poderes? Dios, y se iban a la batalla. Entonces, eso fue algo muy curioso, digamos, que yo encontré por ahí, que sí, Mikamoja Bailim Hasem es también el acrónimo. Este libro narra 41 años, pero fueron 25 años de lucha, hasta que los griegos llegaron finalmente a un acuerdo de paz. ¿Qué pasó? Y dice, ¿verdad? Yo estaba leyendo que el ejército de los judíos, de los macabeos, no llegaba ni siquiera a 12,000. O sea, si ya llegaban a 12,000 era un aproximado y era muy bueno. Entonces, estaba rondando los 10,000 personas. El ejército griego eran 40,000 soldados griegos. Los judíos no tenían, o sea, ellos no eran preparados para el ejército, ellos no tenían alguna preparación, no tenían armas, no tenían nada, ¿verdad? Ellos se fueron a la guerra como así, sin preparación, sin nada. En cambio, el ejército griego, ellos eran 40,000, tenían ese entrenamiento, y lo que ellos usaban en esos tiempos para la lucha y para las peleas eran elefantes. Entonces, ellos usaban los elefantes como armas, o sea, un elefante, si usted le cae encima, eso es muy pesado. Ellos tenían elefantes y obviamente los judíos no tenían elefantes. Pero ¿qué pasó? Ellos le hacían la contra. No era fácil ganarle a los judíos. Obviamente, dentro de esos 25 años, tanto los judíos como los griegos perdieron gente de un bando y del otro, no se puede decir eso, y ganaban terreno, luego lo perdían, iban en esa lucha, en ese teje y maneje, como se dice, digamos, pero no era fácil ganarle a los judíos. Entonces ya los griegos decían, bueno, ¿cómo hacemos para ganarles? ¿Cómo hacemos para que ya terminen? No, tenían resistencia, y si un líder se moría, venía el otro y seguían luchando. Aunque no tenían nada de preparación, no tenían nada, tenían ese espíritu, tenían eso de defender su tierra a toda costa. Y por eso fue que fue tan difícil, o sea, tan difícil que los griegos dijeran, bueno, ya, vamos a hacer un acuerdo de paz porque si no, no lo logramos. Entonces, eso también fue algo muy curioso que digamos que sí, me llamó mucho la atención ver las dos posiciones, los dos ejércitos, pero bueno, ellos sabían que tenían a Dios, siempre lo ponían al principio, ellos sabían que ellos tenían a Dios y se iban, y ahí luchaban por su pueblo, por su nación, por todo. Entonces, eso me pareció muy bonito y bueno, muy interesante sacarlo aquí. Ya para ir como cerrando, Primera Macabeos, todo esto es cronológico. Primera Macabeos es un libro cronológico, él va año por año, y todo esto es lo que pasa en el libro. Obviamente, qué sé yo, digamos, Judas pone el poder, y entonces las batallas que ganó Judas, las batallas que no, qué conquistó, qué no conquistó, qué conquistó Jonatán, qué no conquistó Simón. Bueno, todo eso viene en el libro, pero bueno, estos son como las cosas históricas. Ya les mencioné que en el 167 comienza a helenizar a Israel. Y un año después, bueno, Matatías se va a las colinas. Un año después, él cae enfermo y muere. Entonces, duró un año nada más como el líder de la rebelión. Y entonces aquí ya en el 163 entra Judas Macabeo, que hubieron 3 hermanos, pero él fue ese líder que era leal, ese líder que quedó en la historia de los judíos como el que era, ¿verdad? Los otros 2 no eran tan buenos, ¿verdad? No les tienen como no eran muy importantes, no les tienen mucha relevancia. Si ustedes buscan como en páginas judías y todo esto, Judas lo exalzan, lo elevan, y ya los otros 2 no tanto, pero bueno, Judas quedó ahí marcado. Luego también en el 162, Eleazar es uno de los hermanos, él cae en batalla, pero es una
forma curiosa de morir, digo yo curiosa, porque lo que pasaba era que ellos estaban combatiendo y él pensó que detrás del elefante, ¿verdad? Los griegos tenían elefantes, detrás del elefante había un griego. Y entonces él dice, bueno, voy a darle al elefante. Y él lo apuñala al elefante y el elefante cae, pero cae sobre él encima y lo aplasta y pues muere. Entonces, algo que él pensó que iba a ser bueno, pues le juega en contra y bueno, muere. También su hermano Juan muere en esta batalla, bueno, tuvieron varias batallas, pero mueren casi como en el mismo lapso de tiempo. Luego ya en el 61 Judas es asesinado y toma el poder su hermano Jonatán. Si ustedes ven, uno muere y va el hermano tomando el poder. Jonatán muere y vuelve Simón al poder. ¿Qué pasó con el último hermano? Es algo curioso porque Simón, el último de los macabeos, a él lo matan. Él no muere en batalla, sino que, bueno, antes de eso, para no meterme en la historia, en el 142, Demetrio, que era ahorita el que estaba ya gobernando, él firma el tratado de paz con Simón. Fue hasta el 142 que, bueno, ya él firma el tratado de paz. Y ven, del 167 al 142 hay 25 años. Entonces, 25 años de luchas, de guerras, pero bueno, ya firman la paz y quedan en paz y quedan hasta como aliados. Les estaba contando cómo murió Simón. A él lo matan, digamos que es como un golpe de estado, y a él lo matan con los dos hijos mayores, ¿verdad? Los dos hijos mayores y él mueren. Entonces, ¿qué pasa? El tercer hijo de él queda en el poder, que es Juan Hircano, que yo les dije aquí, Juan Hircano. Entonces, esta dinastía que les conté antes de todos estos reyes, empieza de una manera muy extraña, para así decirlo. Empieza con un golpe de estado, una muerte de tres familiares, y luego llega él y él toma el poder después, y entonces, bueno, él se encarga de comenzar a hacer territorio. Bueno, si aquí lo vemos, que les estaba contando de que ellos conquistan y conquistan y conquistan, es por esto. En los tiempos de Matatías, esto era Israel. Esto lo café, ¿verdad? Estaba Jericó, Jerusalén, y esto es lo que ellos decían era el reino de Judea. Entonces, porque solo estaba ese pedacito. ¿Qué pasa? Ya cuando viene Jonatán, que es después, ¿verdad? Uno de los macabeos, comienza a conquistar territorio, comienza a conquistar estos naranjas. Luego ya viene Simeón y entonces conquista más territorio. Y así ya después, cuando vienen ya los nietos, los bisnietos, ya viene como esa línea que no eran los 5 principales, comienzan a tener todo este territorio, ¿verdad? Todo este territorio que está aquí, ¿verdad? Lo conquistan, ¿verdad? Estaba Gaza, aquí está Hebrón, Samaria, ¿verdad? Antes no tenían Samaria y bueno, ahora ya la conquistan con Samaria, con Galilea, está Gadara, está Perea, está, bueno, todo esto ellos fueron conquistándolo para que ya en el año 37 viene el Imperio Romano y bueno, se los quita, ¿verdad? Él dice, bueno, no, ustedes están sobre mi poder y para, pues, no sirvió de mucho, ¿verdad? Después fue que lo volvieron a conquistar de nuevo. Entonces, bueno, esa era Primera de Macabeos, es un libro muy histórico, es un libro donde narra la historia de los macabeos, de toda, desde Matatías hasta el último que es Simeón. Entonces, toda esa historia es Primera de Macabeos. Ahora empezamos con Segunda de Macabeos. Bueno, espero que sí les haya quedado claro Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos. Y uno diría, bueno, Primera y Segunda de Reyes es una continuación, Primera y Segunda de Samuel también. No, Segunda de Macabeos no es una continuación. Este libro es escrito originalmente en griego y se basa en trabajos de Jasón de Cirene. ¿Quién es Jasón de Cirene? No se sabe. ¿Y quién es el autor de Segunda de Macabeos? Tampoco se sabe. No se sabe nada de ninguno de los dos y es por eso que pues no se sabe qué, ¿verdad? ¿Cómo lo escribieron? ¿Dónde lo escribieron? ¿Con qué? ¿Cómo? No se sabe.
Sí están los trabajos de Jasón de Cirene, pero no se sabe quién es. Y bueno, y tampoco se sabe quién es este autor. Segunda de Macabeos es una obra paralela a Primera de Macabeos, pero gira alrededor de Judas, ¿verdad? Ya vimos que eran cinco hermanos. Los 5 hermanos están todos en Primera de Macabeos, qué les pasó, qué no les pasó, pero aquí solamente se centra en Judas. Por eso es que el Segunda de Macabeos termina en la victoria de Judas sobre Nicanor. Ahí termina, ¿verdad? Entonces, bueno, los temas principales son Dios, el templo y la ley, que creo que también en Primera de Macabeos siempre se veía eso, el Dios, el templo y la ley, siempre son temas que siempre están ahí en primera y en segunda. ¿Qué pasa? Bueno, devolviéndome a que solo gira en Judas, la Segunda de Macabeos relata 15 años de los 41 años que relata Primera de Macabeos. Entonces, Primera de Macabeos sí es cierto que toda la historia, pero Macabeos relató solo 15 años, del 176 al 161 antes de Cristo. Solamente esos 15 años, y bueno, Macabeos relata 41. Entonces, es para que veamos que no es una continuación, es algo paralelo. Segunda de Macabeos también tiene 16 capítulos y bueno, se dividen en estas 7. Esta carta a los judíos de Egipto, prólogo del autor, donde aquí el autor dice dónde lo escribió, dónde consiguió las cosas, en qué se basó. Bueno, todo eso está ahí, el prólogo del autor. Historia de Heliodoro, persecución en tiempo de Antíoco IV, de Judas y purificación del templo, luchas con los pueblos vecinos y lucha con Nicanor. ¿Qué pasa? A diferencia de Primera de Macabeos es histórico. Todo lo que pasó, todo lo que no pasó es punto por punto, es muy exacto. ¿Qué pasa en Segunda de Macabeos? Es histórico, pero les mete fantasía. El autor les mete cosas fantasiosas, les mete cosas que pueden ser como exageradas. Entonces, hay veces que lo mezcla y esa mezcla extraña era, digamos, en tiempos antes era como decir la comedia, el romance, era ¿cómo se le puede decir? Como un subgénero de cómo narrar, ¿verdad? Así se podía narrar hechos reales y usted le ponía fantasía. Pero bueno, eso se mezcló y uno no sabe qué es real, qué no es real, qué creerle y qué no. Entonces, esta Segunda de Macabeos es un poquito más difícil, digamos, de digerir. Entonces, esto literal así dice que su intención es demostrar la existencia de los poderes angélicos y de 2 conceptos, la intercesión de los santos y la resurrección de la carne. Entonces, si ustedes ven en Primera Macabeos, nada, eso es la historia pura judía, pero en Segunda de Macabeos ya se meten con los ángeles, entonces, bueno, que Judas, viene el ángel y entonces les ayudaron, bueno, meten cosas un poquito ya más fantasiosas, un poquito más, ¿verdad? Revuelven todo. Entonces, se ve como las 2 diferencias, ¿verdad? O sea, es bueno mencionar ahí, Paola, que no es que los ángeles no sean bíblicos, ¿no? O sea, no. obviamente los ángeles son bíblicos, pero la angeología ya toma otro tinte, ¿no? Entonces ahí es donde lo que hablábamos ahora de que, si bien Primera de Macabeo es un libro histórico totalmente sustentable, hechos que sucedieron, ya cuando ya en esta otra comienzan a meterle ya esa otra, ya eso comienza a darle un tinte de duda al asunto, de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Sí. Sí, meten eso, como meten lo real, lo fantasioso, entonces uno no sabe. Y entonces, bueno, aquí está lo que, bueno, mi papá hablaba ahorita hace un momento en la hojita, que hay problemas doctrinales que están en Segunda de Macabeos. Entonces, uno, bueno, son varios. Entonces, la primera es que en Segunda de Macabeos 12, del 42 al 45, se muestra esta oración por los difuntos y ofrendas sacrificiales, ambas para liberar a los difuntos del pecado. Entonces, si notan como el paralelo, esto es lo que tiene la Iglesia Católica a hablar del purgatorio,
¿verdad? Entonces en Segunda de Macabeos habla del purgatorio, 12 habla del purgatorio, de esa oración, esas ofrendas que se hacen para salvar a esos difuntos. Entonces, bueno, ese es un problema doctrinal que se encuentra ahí. ¿Qué más? Los méritos de los mártires, todo lo que, bueno, mi papá ya lo mencionó, que se llamaban los mártires macabeos. Eso ahí lo muestran en Segunda de Macabeos. En Primera Macabeos no, en Primera Macabeos es historia pura. Aquí hablan de esto. También la intercesión de los santos, ¿verdad? Que los católicos hacen mucho eso, tienen muchos santos. Este santo es para el noviazgo, este santo es para la fertilidad. Bueno, todos esos santos lo habla también en Segunda de Macabeos 15 y entonces interceden en favor de Israel por el difunto sumo sacerdote Onías III. Y fue muy curioso porque en la Iglesia Católica es como, bueno, el Papa, no sé, Pío XIII. Entonces aquí lo que hicieron fue orarle al sacerdote Onías III. Entonces se ve como un poquito de la diferencia y la similitud que esto conlleva, ¿verdad? Y también ellos interceden por Jeremías, que el profeta que había fallecido 400 años antes, ellos interceden por él y ellos dicen, bueno, Jeremías, ayúdanos. Y bueno, Jeremías, ¿qué iba a hacer? Nada, ¿verdad? También hablan de la resurrección de los muertos, que esto es un punto donde obviamente nosotros sí creemos, pero en una forma diferente, ¿verdad? Entonces, bueno, es un poco como eso, mezclar la verdad y la fantasía, entonces ya después hacen una doctrina que está como muy manoseada. Y luego al final también está la mención de que la creación del todo desde la nada, ¿verdad? Entonces en Segunda de Macabeos 7, y bueno, nosotros sabemos que ¿verdad? El todo viene del todo, ¿verdad? Dios, que es alguien, hizo todo. No es que de la nada sale lo todo, ¿verdad? Y eso es algo, corrientes del Big Bang, todo eso por ahí, de esas corrientes que viene que de la nada salió todo y estamos aquí vivos. En Segunda de Macabeos 7 habla de eso. Entonces, bueno, son problemas doctrinales que les comentaba, es que el autor no solamente lo vio la historia, sino que él le metió mano a la historia. Ahora, bueno, esa era Segunda Macabeos, no quise ahondar mucho porque pues ya la historia ustedes la conocen y pues... Y ahora sabemos por qué, con toda esa cantidad de fantasías, ya sabemos por qué nadie sabe quién lo escribió. sí, nadie sabe nada, pero bueno, sí. Entonces, bueno, no quise ahondar mucho en Segunda de Macabeos, pero yo creo que sí se hicieron como una idea. Aquí, bueno, está el Hanukkah, que lo quería traer al final, porque tanto en Primera como en Segunda de Macabeos habla del Hanukkah. Es algo que es importante y lo remarcan. Entonces, hablar un poquito del Hanukkah y pues terminar con el Hanukkah, hablando del Hanukkah. Yo creo que ya más personas saben qué es el Hanukkah, pero bueno, si no, ahí lo vamos viendo, cosas nuevas, cosas diferentes, ahí vamos. Entonces, bueno, el Hanukkah se remonta a que en los primeros 3 años de la lucha, ¿verdad? Desde que Matatías dijo, vámonos y nos fuimos, 3 años después ellos logran volver otra vez a Jerusalén, ¿verdad? Todavía estaban bajo el poder de los griegos, pero logran entrar y logran que, o sea, los vuelvan otra vez a poder asentarse en Jerusalén. Pero encuentran el templo profanado, ¿verdad? Se habían convertido en un santuario pagano y se sacrificaban cerdos. Entonces aquí estaban bajo el mandato de Judas Macabeo. ¿Qué hace Judas? Él dice, bueno, vamos a limpiar todo esto, pero no es como vamos, limpiémoslo y listo. No, él lo que dice es hagamos utensilios nuevos. Entonces vamos a fundir utensilios nuevos, vamos a hacer otro nuevo altar. Entonces ya estaba profanado, hay que quitarlo, desecharlo. No es como que lo vamos a limpiar y ya quedó, no. Eso había que hacerlo nuevo otra vez. Entonces limpiaron el templo e hicieron cosas nuevas, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí les puse una foto donde es como, ¿cómo se dice? Como una estatua donde ejemplifica este momento. Muy famosa, por cierto.
Y bueno, cuando volvieron a entrar al templo, lo primero que hicieron fue eso, ¿verdad? Intenté arreglar y necesitaban luz. Entonces, bueno, encendieron una menorá improvisada. Entonces dice que ya que la menorá original, que era de oro puro, había sido derretida por los griegos, pero solo encontraron un frasco de aceite puro con el sello especial. ¿Qué pasa? Las menorás, las normales, tienen 7 brazos, ¿verdad? 3 brazos a la izquierda, 3 a la derecha y 1 en el centro. Hay una especial que se llama Hanukia, ¿verdad? Bueno, no lo puse ahí, pero se llama Hanukia, que esa tiene 9 brazos. Entonces son 4 a la izquierda, 4 a la derecha y el del centro. Esa es la que encontraron, ¿verdad? Y con esa fue la que lo hicieron y con esa es la que se celebra Hanukkah, ¿verdad? Son 8 días y son 8 velitas más la del centro que es la 9, que bueno, ahorita les cuento cómo se prenden. Entonces, bueno, ellos llegaron ahí y tenían que, ¿verdad?, limpiar y todo, y encontraron solo un tarrito de aceite que iba a utilizarse para lo que alcanzara. Eso alcanzaba para un día, pero cuando ellos encendieron eso, alcanzó para 8 días, ¿verdad? Este aceite que tenía el menorá, creo que mucho en Levítico se habla, cuando se habla del tabernáculo, habla y Dios especifica cómo se tiene que hacer ese aceite, ¿verdad? No era simplemente encontrar un aceite y listo, déjelo así. No, eso era una mezcla de aceites, tenía un proceso y ese proceso duraba 8 días. Entonces, el proceso de hacer el nuevo aceite, ese aceite que encontraron duró lo que duró de hacer un nuevo aceite. Entonces, bueno, tuvieron aceite para 8 días, se multiplicó a la 8 y cuando ya llegaron al 8 días ya tenían aceite fresco y para poderlo llevar al templo. Entonces, bueno, ellos lo limpiaron, lo volvieron a hacer nuevamente y lo reinauguraron el 25 de Kislev del año 165 antes de Cristo. Y bueno, esa fecha es donde ahorita todos los hebreos y todos los judíos celebran el Hanukkah en el 25 de Kislev. Entonces puede ser que caiga a principios de diciembre o a mitades o a finales. Entonces, bueno, siempre es como, bueno, esa es la Navidad de los judíos, pero no, esto es lo que conmemora. Y son 8 días de celebración, son los 8 días que duró ese aceite que no se suponía que iba a durar un día y duró 8 días. Y bueno, algo ya para verle el significado de la palabra Hanukkah significa inauguración, ¿verdad? Y también a la festividad se le conoce como fiesta de las luces, porque lo principal es la menorá, ¿verdad? La que tiene 9. ¿Y por qué inauguración? Porque ellos reinauguraron, como dice ahí, reinauguraron otra vez el templo. Y este templo era el segundo templo, ¿verdad? Que ellos, que Salomón había construido. Entonces, bueno, ellos lo volvieron otra vez a limpiar, a reestructurar y eso es. Por eso se llama Hanukkah, que es inauguración. ¿Qué más? Aquí, bueno, les traje como un pequeño resumen del Hanukkah. El Hanukkah es una festividad que no es, que en la Biblia no sale, ¿verdad? Que simplemente los rabinos lo agregaron porque era una festividad importante. Y bueno, tiene 2 connotaciones. La victoria militar, ¿verdad? Del pequeño ejército judío frente a esos griegos, ya les conté, 12,000 contra 40,000, pero también la victoria espiritual de que los valores judíos pudieron estar encima de los valores griegos, ¿verdad? Sí hubo un remanente que pudo salvaguardar todas las creencias judías, ¿verdad? Y entonces es eso es lo que significa. Entonces, tenía esas 2 connotaciones, pero siempre se va mucho a la connotación espiritual. Yo les decía que, bueno, esta menorá que está aquí, digámoslo así, son 8 días, entonces el primer día se
se enciende esta primera, que es la del centro. Entonces la del centro va encendiendo las otras. Entonces, bueno, el primer día se enciende la del centro y una de la izquierda o de la derecha, no sé, de la izquierda, digámoslo así. Luego, el segundo día, con esta misma del centro, se va encendiendo la segunda y así van 8 días encendiendo. Esta es como la principal, porque ya ahora, obviamente, ahora se dan regalos, se dan galletas, hay comidas, mucho de esto, algo como muy curioso es que se dan mucho las comidas fritas, ¿verdad? Porque como la menorá en esos tiempos, ahorita son candelas, pero en esos tiempos eran con aceite. Entonces, todas las comidas, arroz frito, pasta frita, todo eso tenía aceite. Entonces, eso era lo que tenían y eso era lo que comían. Entonces, hasta ahora es una tradición comer comida frita en Hanukkah, ¿verdad? El arroz frito, todo eso que tenga como aceite, grasa, eso es lo que se come, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es como el resumen del Hanukkah. Ahora, algo muy curioso que yo aprendí hace mucho y se me quedó y lo quería traer por aquí, era esto del cebibón o dreidel. Son estos trompos que yo creo que sí son muy conocidos, ustedes los han visto por ahí, yo espero, que en Hanukkah siempre es como los niños siempre juegan esto. ¿Qué pasó? ¿Por qué se volvió como un juego del Hanukkah? Y aquí está explicado, y bueno, yo lo leo y lo voy haciendo mis palabras. En el año 175 a.C., el rey Antíoco, pues, ¿verdad?, prohibió a los judíos todo lo que era cuidar el Shabbat, las festividades, no podían comer alimentos kosher, y tenían que idolatrar a sus ídolos judíos, tenían prohibido enseñar y estudiar la Torá. Entonces, ¿qué pasó? Obviamente los papás y los maestros judíos no se iban a quedar ahí. Entonces, lo que hicieron fue hacer escuelas clandestinas. Entonces, cuando vino el Hanukkah, todavía existían estas escuelas clandestinas y ellos, obviamente, ellos les enseñaban a orar, a leer la Torá, todo esto en escuelas. ¿Qué pasaba? Si los atrapaban, obviamente los mataban, pero lo que ellos hacían era que como todos estaban ahí, todos eran niños, entonces ellos guardaban todo y en los bolsillos tenían estos trompos. Entonces lo que hacían era sacar todos estos trompos y comenzar a jugar. Entonces cuando una tropa griega llegaba, ellos estaban jugando y decían, ah, no, estamos jugando, y sacaban monedas que ahora lo que hacen es como una moneda de chocolate, les dan. Entonces, usted tiene monedas de chocolate y lo que dice es como, bueno, yo voy a girar el trompo y me gano una moneda de chocolate, o le robo la moneda de chocolate al otro. Así es el juego, digamos, en palabras sencillas. O yo pongo 2 monedas de chocolate por una moneda suya, algo así. Entonces, sí, es un juego, bueno, yo no sabía que ese era el origen de ese juego, porque yo jugué eso de niño. Es un juego que, digamos, es un trompo que tiene 4 o 6 caras y en una puede decir, pongo uno, quito uno, todos ponen, todos pierden, todos, bueno, es según lo que uno salga ahí. Yo no sé si aquí se conoce ese juego o no, pero sí es un juego muy conocido. Y aquí también. ok, sí. Aquí le llaman pirinola. Pirinola, ok, sí, pirinola. Sí, en Colombia también pirinola, lo que pasa es que en Colombia pirinola es otra cosa. Por si hay algún colombiano ve este video. Entonces sí, ese era el origen del dreidel como tal, unido al Hanukkah. Entonces siempre eso quedó ahí, y entonces ahora los niños siempre juegan a esto. Entonces juegan y juegan con monedas de chocolate, y bueno, ahora se les dan regalos, se intercambian, pero así originalmente esto era como la tradición que se convirtió, era bueno, algo que utilizaban para sobrevivir, que se convirtió en tradición y hasta ahorita ¿verdad? Lo tienen. Entonces esto es muy común, todo mundo, todos los judíos, ¿verdad?, saben jugar el dreidel, y es así, este es el origen de
bueno, ahora el Hanukkah también se conoce como la fiesta de la dedicación. ¿Por qué? Porque ellos dedicaron otra vez el templo, ¿verdad? Lo inauguraron, lo dedicaron otra vez al Señor. Y en Juan 10:22 sale esta festividad. Dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno. Y bueno, y ahí sigue. Y Jesús también sigue y con pasajes de Jesús, bueno, ahí si ustedes lo ven, después de esto Jesús es despreciado, digamos, en los versículos que siguen, el subtítulo que decía es Jesús es despreciado. Pero sí, digamos, esta fiesta es en invierno, ¿verdad? Obviamente cae entre noviembre y diciembre y da esa entrada o esa salida más bien del invierno. Entonces sí, aquí aparece como fiesta de la dedicación. ¿Qué más? Este es como para cerrar, esto es último y esto no está como en piedra, ni en papiro, ni en papel. Esto es una enseñanza que se trae, digamos, de parte de Efesios de los estudios, ¿verdad? Que ustedes saben que obviamente el nacimiento de Jesús no ocurrió en diciembre, ocurrió en la fiesta de los tabernáculos entre septiembre y octubre. Y si nosotros contamos 9 meses antes, está el Hanukkah, que es la fiesta de las luces. Entonces se supone, ¿verdad? Obviamente nadie, yo lo dejo, como dijo mi papá al final de la prédica del domingo, se los dejo en el aire para que ustedes piensen a ver si es posible, si no, yo creo que sí es posible, yo creo que pues, ¿verdad? No está en piedra y no es como que si lo creo me vaya a perder o no. Pero 9 meses antes está el Hanukkah, está la fiesta de las luces que está entre noviembre y diciembre. Entonces, ver que en la fiesta del Hanukkah, en la fiesta de las luces, es la concepción de Jesús, que es la concepción de la luz del mundo. Vino la luz del mundo en la fiesta de las luces. Y 9 meses después, en la fiesta de los tabernáculos, nace Jesús. Entonces, hay varias, ¿verdad? Hay un montón, no iba a poner todas, donde dice que Jesús es la luz del mundo, que Él ha venido a este mundo de tinieblas, pero bueno, les dejo la más clara, que es Juan 8:12, que dice, otra vez Jesús les habló, diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, esta no es una posición, digamos, es como para que ustedes lo piensen, lo mediten, pero bueno, si usted saca las cuentas, si usted hace las cuentas, también aquí, bueno, no iba a poner todas las cuentas, pero digamos, en la hojita que yo tenía como anotado, comenzamos a hacer cuentas desde la concepción de Juan el Bautista, 6 meses después, viene 6 meses antes, y yo me acuerdo que nos devolvíamos, nos veníamos, y al final llegó que 9 meses antes era la Hanukkah, ¿verdad? En la fiesta de las luces, y en la festividad de las luces llegó y se concibió Jesús, ¿verdad? Eso es, obviamente no está escrito en ningún lado, pero yo creo que sí, que sí fue posible, porque sí, también escoger una festividad para que Jesús se conciba, también yo siento que es algo importante, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Bueno, y eso sería. Pero les iba a compartir un video, son 5 minutos del Hanukkah, que lo hizo National Geographic. Entonces, bueno, son 5 minutos y vamos a compartirlo. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, una duda o algo así. O sea que eso no nació en diciembre. No nació. No sacaron la cuenta de qué fecha. Igual pueden hacer el pasito si quieren. Dígame. Usted puede pasar esa información por correo, sí. Bueno, déjeme decirle que demasiada información. Lo que hablé puede ser como en el video, pero les puedo pasar la presentación, digamos. Gracias. Bueno, es un video, bueno, ni 5 minutos, son 2.5. Esto es como súper completo y súper resumido. Entonces, bueno.
Bueno. Vamos a ver. Bueno, entonces, bueno, si ustedes vieron ahí en el video, sale pues todo lo que les dije, ¿verdad? Desde el dreidel, todas las frituras, ustedes vieron todo ese aceite que usan, es por eso, tenían aceite, entonces usan ese aceite y ya ahora no es arroz frito, ni, ¿verdad? Sino que ahora ya es algo más preparado, pero con puro aceite, lo de las monedas de chocolate, bueno, todo eso salió ahí y fue como un resumen de lo que les dije, pero pues ya ilustrado. Entonces, bueno, eso sería. Y no sé si tienen alguna pregunta, duda. Pero, Muchas gracias, hermano. Gracias. Muy lindo, Paulita. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulita. Muchas gracias. Dios te Muchas bendiga. gracias. Muy completo y muy claro. Muy lindo. Muchas gracias, Paola. Dejó la vara muy alta. gracias. Bueno, ahí ya más o menos arrancamos. Como les decía, la idea sería poder tener algo parecido con los diferentes libros. O sea, no se puede hacer tan seguido porque, digamos, para esto de los macabeos, pues, esto no se hace así como en 2 días y todo, hay que leer, hay que investigar un poquito y todo eso. Entonces, después agarramos otro de los libros también de qué querrá decir el libro de Tobías o de qué se tratará el libro de la sabiduría, que uno ve el nombre de sabiduría y dice, bueno, esto tiene que ser bíblico y puede que sí. Y como les dije ahorita, estos libros tienen cosas que son reales, que son verdaderas, que son sustentables, pero después se empañan cuando les meten ya cosas fantasiosas y ya cosas, ¿me entienden? Entonces, los echan a perder realmente. Pero de que hay cosas interesantes, bonitas en ellos, las hay. O sea, vieron la historia de los macabeos, es una historia bonita, de perseverancia, de defender lo de uno. O sea, si uno agarrara eso ahí, defender sus valores, mantenerse firme, tantas cosas, ¿no? Así que gracias, Paola. La voy a tener en cuenta para otra clase. Y no solamente Paola, ¿no? Yo creo que cualquiera, todos los que estamos aquí, en algún momento uno podría agarrar un tema y cualquiera podría compartir, porque de eso se trata un discipulado, se trata de aprender para después uno, pues obviamente, mostrar lo que ha aprendido, ¿no? Entonces, cualquiera de ustedes, digamos lo que que diga, o sea, pastor, a mí me gustaría compartir una enseñanza un martes de esto, de tal, la prepara y la revisamos y aprovechamos estos espacios precisamente para que nos formemos, y parte de la formación es el que uno también se suelte, ¿no? Y que uno pueda hacerse entender. A veces tenemos tanta información en la cabeza, y no sé si les ha pasado, a veces hay gente que sabe tanto y tú le dices que explique algo y se paraliza, se bloquea, ¿no? Y eso pues obviamente no debería ser así, porque si tenemos la información es simplemente soltarla, ¿no? Es compartir. Entonces ya saben, es un espacio ahí que se puede abrir en cualquier martes. Alguien que quiera compartir un tema, nada más me dice y lo coordinamos ahí. Pero bueno, muchas gracias, Paola. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario adicional para que cerremos. Pastor, quería hacer una observación. Sí, claro. Estaba viendo, bueno, muy completa la presentación de Paola. Obviamente felicitarla porque estaba se entendió muy bien. Y pude percibir que estos libros, sí, bueno, no es que tal vez uno se haga la idea de que no tienen que no sean inspirados por el Espíritu Santo, sino que se entiende que se ve como que es muy histórico, ¿verdad? Se ve como que es un libro paralelo y es histórico, y digamos el sentido del libro y cómo tal vez se vaya desarrollando, si uno siente la diferencia entre un libro del canon, ¿verdad? Un libro que sí está en la Biblia. Sí, definitivamente, lo que Randall comenta es cierto, o sea, sí es, digamos, sobre todo Primera de Macabeos, ¿no? Totalmente histórico. Y te digo, no en vano hoy por hoy son tradiciones judías ya de conmemorar lo que pasó, ¿no? Entonces, sí, definitivamente todo eso que se narra en Primera de Macabeos, pues es algo que está ahí, sustentado en la historia. Y como les decía yo al principio, digamos, el pueblo de Israel ve los libros, los ve con respeto y todo eso. Lo que pasa es que obviamente
ya después, como que ya cuando se había cerrado el canon y todo ese asunto, ya aparecieron, y también algo que, aunque sea histórico y todo eso, viene ese segundo de Macabeos donde nadie sabe quién lo escribió y narra las aventuras, narra las proezas de alguien que tampoco nadie sabe quién es. Entonces ya eso le empaña, digámoslo así, pero definitivamente lo que Primera de Macabeos trae es todo un legado histórico de perseverancia y que hoy por hoy se sigue celebrando, ¿no? Y la relación que hay entre el Hanukkah, que también ellos lo mencionan, con el nacimiento del Señor, que decía Paola ahí, de las fechas y todo, que por cierto, obviamente no hay nada escrito, pero esas fechas ya mucha gente coincide con eso. Y sí, Randall, lo que dice Randall es cierto, o sea, hay mucha historia ahí y a veces a la gente le huye la historia, ¿no? O sea, cuando son libros tan históricos de fechas y batallas y todo eso, como que no les gusta mucho, ¿eh? Pero recuerda que hay un dicho ahí que dice que el que no conoce la historia, ¿qué? Está condenado a repetirla, ¿no? Entonces, y no es que sea una condenación repetirla, sino que es un dicho que hay nada más que hace alusión a la importancia de conocer la historia, precisamente la historia es la que nos sostiene, ¿no? Es por medio de la historia donde sabemos también de dónde venimos y es por medio de la historia que también podemos saber hacia dónde vamos. Pero sí, muy bueno el asunto. ¿Alguien más? Sí. Bueno, esta es mi segunda vez que repaso un poco esos libros. Sí me hacía falta repasarlos, porque la vez pasada yo los miré con la pastora Estela. Y me llamaba mucho la atención. Bueno, yo antes, cuando no sabía nada de estos libros, yo pensaba que eran, bueno, solamente con el nombre Macabeo, ya me sonó así como raro, ¿verdad? Pero ahora que ya sé un poco más de historia, más bien como que si hay sus cosas que uno, digo, uno puede rescatar para aplicarla, ¿verdad? Para bien, para uno. Y también lo que me llama mucho la atención en lo que es el pueblo judío es que ellos utilizan como que, por ejemplo, muchos los elementos para tipo recordatorios, por ejemplo, el aceite. Ahora ellos en la fiesta lo ocupan como para freír la fritura, ¿verdad? Que para hacer la comida. Lo de los juegos también lo tienen muy presente para, ¿verdad? Para recordar ese pasado de ellos. O sea, ellos usan muchos ciertos elementos. Creo que también lo que son los sacerdotes utilizan como un tipo de vestidura que tienen como, no sé cómo le dicen a eso, como tipo cuerditas, ¿verdad? Y cada cuerdita tiene como un nudo. Y cada nudo como que le recuerda mandamientos del Señor y así, cosas así. Y eso siempre me llamó mucho la atención. Muchas gracias. Sí, correcto. Y bueno, y ustedes vieron ahí los nombres, que por eso es que cuando el Señor llamó a Simón, ¿se acuerda que le dijo, tú eres Simón? Pero como hay tantos Simones y tantos Judas, tú eres Simón, hijo de Jonás, porque son nombres muy típicos de la historia judía, muy comunes, Simón, Judas, todo eso, ¿no? Pero sí, qué bueno, Davis, que ya lo hayas visto antes y refrescar un poquito, sí, pero y nos falta ver los otros también para ver de qué se trata, porque sí, estos libros, como les decía, uno los ve siempre con recelo y como un tabú, ¿no? De que son cosas que nada que ver con Dios y todo eso, pero no. Hay que ver lo bueno, como dice, por eso es que la Biblia aplica aquello de que, o sea, todo me es lícito, ¿no? O sea, podemos leerlos, o sea, usted lee primera y segunda de Macabeos, dice, sí, todo me es lícito, ahora no todo conviene, ¿por qué? Porque hay cosas que realmente están ahí que no, nada que ver, pero cualquiera que no sabe nada, pues se lo come todo, ¿no? Porque precisamente ahí es donde radica el tema de la ignorancia o el tener la falta de entendimiento, el que uno pueda discernir y saber qué es y qué no es, qué tiene sustento y qué no tiene sustento, entonces, pero eso lo da que la misma información, ¿no? Que es lo que ya nosotros sabemos. Bueno, vamos a orar entonces, vamos a darle gracias a Dios. Pues ore, Paola, usted ya que cierre con broche de oro ahí. Gema estaba alzando. Sí, Gemma tenía la mano. ¿Ah, sí? Gemma. Bueno, Gema. Bueno, pastor, era yo. Aquí me le metí a mi esposa, aquí me la infiltré. Siga, Macabeo. Está bien. No, pastor, quería, bueno, felicitar
de verdad, Paola, fue un trabajo una investigación muy excelente para mí, en lo personal, ¿verdad? Para lo que aprendí. Yo en la universidad, cuando llevé historia y cultura universal, me acuerdo que nos tocó hablar sobre, bueno, escoger sobre historia de diferentes naciones o pueblos a través de la historia, ¿verdad? En el mundo. Y varios compañeros, unos escogieron Egipto, otros escogieron los griegos, los romanos, y yo como estaba de fiebre, ¿verdad? Empezando el cristianismo, yo escogí a los judíos. Y entonces expliqué varias cosas de la información que yo había tomado, pero este tema de los macabeos, yo lo había explicado según la parte histórica, pero yo nunca había leído el libro, como tal vez otros hermanos sí lo habían hecho. Entonces yo lo hablaba como la parte histórica, pero hoy con todo lo que nos explica Paola, fue para mí súper importante saber de que bueno, uno de los personajes, ¿verdad? Que el rango que tenía como levita, súper importante. Después esta parte histórica de cómo gracias a este pueblo, ¿verdad? O a esta familia de los Macabeo, cómo también pudieron salir de esta guerra, ¿verdad? Poder ganar esta batalla. Entonces, toda la parte histórica es muy importante. Lastimosamente, ¿verdad? Como usted lo decía ahora, pastor, lastimosamente vemos cómo se manoseó, ¿verdad? El libro y se ve que no lleva el mismo hilo conductor en los demás, en los demás capítulos, pero sí, sí se ve, digamos, la parte histórica que es muy importante y que ha sido, que ha marcado, ¿verdad? La historia de los judíos. Entonces eso me gustó un montón. Sí, yo entiendo que hay que tener cuidado con todo lo que se lee, pero siempre rescatar lo bueno, ¿verdad? Que tiene este libro Macabeo. Y me imagino que vamos a tener un montón de sorpresas así hermosas, ¿verdad? En el Señor, más adelante con los otros libros, pero sí, muchas gracias de verdad por el tiempo y por todo el esfuerzo de Paola y a todos aquí. Buenas noches, bendiciones. Sí, y además ahí en lo que veíamos también en la primera Macabeos cuando estaban peleando y con una batalla desigual, las características que siempre ha tenido el pueblo de Dios, ¿no? Que entre más el pueblo es oprimido, más se fortalece, ¿no? Entonces, o sea, a pesar de que el ejército griego triplicaba en número, al final dijeron, bueno, tenemos que hacer un acuerdo porque no vamos a poder, porque esta gente no sé cómo hacen para fortalecerse, que es lo que caracteriza al pueblo de Dios, ¿no? El poder de Dios se perfecciona en medio de la debilidad, ¿no? Bueno, Paola, vamos. Bueno, gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que podemos sacar, que podemos aprender más de ti, más de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por estos espacios, por estos tiempos, Señor. También gracias por cada persona que se pudo conectar, cada persona que no se pudo conectar, Señor. Tú conoces sus razones, su corazón, Señor, y también te pedimos que nos ayudes, Señor, en esta semana, en todo lo que vayamos a hacer, Señor, que guardes nuestro sueño también y que también nos ayudes a aprender más de ti, también hasta en los sueños, Señor. Guárdanos, protégenos, ayúdanos, Señor. Y gracias, Señor, por todo lo que nos das, por todo lo que no nos das, porque solo tú sabes por qué, Señor, y también ayúdanos a poder defender y a poder defender tu nombre, Señor, todo lo que tú eres, Señor, como Matatías, como los Macabeos, Señor. Ayúdanos a tener esa convicción, a no irnos ni a la izquierda ni a la derecha, Señor, siempre estar firmes en ti, Señor. Gracias por tu palabra y por todas las cosas que podamos aprender, Señor, día a día de ti, Señor. Amén, amén y amén. Amén. Gracias, Amén. 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 Buenas noches. Muchas gracias. Bien, gracias.